Muy bien. Nuevamente un saludo a todos los que están aquí presentes, los que nos acompañan. Sean muy bienvenidos todos. También los que nos acompañan por internet. Damos un cordial saludo. En esta mañana vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Recordemos que al nosotros reconocer que las Escrituras son la palabra de Dios, debemos de entender que no se equivoca, que no falla, que no tiene inexactitud, sino que es la voluntad del santo, del perfecto Dios, del Dios que es verdadero, el Dios que no habla mentira ni engaña, y el Dios que se ha revelado a los hombres. Entonces, vamos a estudiar en este día la palabra de nuestro Dios. Estamos estudiando el Evangelio según Marcos. Ya vamos en la última parte del primer capítulo, que es la sección de los versículos 40 al 45. Entonces los invito a acompañarme al Evangelio según Marcos en el capítulo primero. Y vamos a dar lectura de los versículos 40 al 45. Yo voy a leer a nuestro favor y ustedes me siguen. Entonces, Evangelio según Marcos, versículos 40 al 45. Dice de la siguiente manera: Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio de ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Así dice la palabra de nuestro Dios. Venimos estudiando el Evangelio según Marcos, como ya les mencionaba. Ya estamos ubicados en la parte final de este primer capítulo. Y quisiera mencionar unos puntos clave que Marcos ha establecido en todo este primer capítulo y que nos van a ayudar a poder comprender qué es lo que sucede alrededor de todo el resto del Evangelio. Es necesario tener siempre en mente estos puntos que son la llave para entender el Evangelio según Marcos, y también nos van a ayudar en el estudio de los otros evangelios. Entonces, primeramente, Marcos nos presentó uno de estos puntos claves, y es tener presente quién es Cristo. Marcos nos presenta una serie de profecías que nos hablan de quién es Cristo. Y vemos todas estas profecías relacionadas en un punto muy especial. Marcos nos muestra estas profecías sobre Cristo relacionadas con la manifestación de Dios, la manifestación prometida de Dios, la venida del reino de Dios, la venida del Rey prometido por Dios. De hecho, de inicio Marcos nos presenta a Cristo relacionado con Dios de una manera que ningún otro ser o ningún otro hombre se encuentra. Marcos nos dice que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, Marcos nos presenta una serie de profecías que nos muestran quién es Cristo, que nos enseñan quién es Cristo. Pero el punto cúspide, el esplendor de esta presentación nos muestra que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, la primera clave que nos enseña Marcos es tener presente durante el estudio que Cristo no es un profeta,
que Cristo no es un rabí, que Cristo no es un filósofo, sino que es el mismo Hijo de Dios que se hizo hombre. Amén. Y que se hizo hombre con un propósito: salvar a los pecadores. El segundo punto clave que nos enseña Marcos es: Cristo es la llave para entender las profecías del Antiguo Testamento. Marcos nos presenta varios aspectos que fueron tratados en el Antiguo Testamento, pero que sin la vida de Cristo permanecerían oscurecidos. Por ejemplo, ¿quién es el Hijo de David? Esa pregunta la realiza Cristo durante el Evangelio. ¿Quién es el Hijo de David?, le dice a los fariseos. Ahí entra una pregunta en la cual ellos tenían cierta confusión. Porque si el Hijo de David es Hijo de David, ¿por qué David le llama Señor? Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra. Vemos varias cosas. ¿Por qué David le llama Señor si se supone que el Hijo de David es su hijo? Entonces, ¿quién es el siervo sufriente? O sea, ¿cómo se relaciona la idea entre el Mesías venidero, pero también el siervo sufriente, si ambas ideas están relacionadas con la venida del reino? Lo curioso de lo que hace Marcos es que nos presenta estas profecías en el Evangelio de Isaías. Pues sí, en el libro del profeta de Isaías, que era como una especie de evangelio que fue escrito anunciando eventos futuros. O sea, no fue el evangelio como tal, pero le estoy llamando así haciendo una analogía. El libro del profeta Isaías no fue un evangelio, pero las imágenes que nos muestra están sumamente relacionadas con los evangelios, que es como si nos lo mostraran cientos de años antes. Imágenes como el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Imágenes como el sufrimiento en Isaías 53, el padecimiento de la cruz del Señor Jesucristo. Imágenes como Isaías 52, que nos habla del siervo sufriente y la venida del reino de Dios. Imágenes como la venida de Juan el Bautista como pregonero, profeta pregonero, que anunciaría la venida del rey prometido por Dios. Entonces, estos puntos, sin la vida de Cristo, sin la venida de Cristo, que son presentados en el Antiguo Testamento, permanecerían oscurecidos. Cristo es la llave para entender las profecías del Antiguo Testamento. Ese es otro de los puntos clave que nos ha mostrado Marcos. El tercer punto clave es que no entenderemos los evangelios si no vemos las profecías, porque las profecías nos muestran el contexto. Es decir, el que Cristo sane a los enfermos, el que Cristo expulse demonios, tiene un propósito dentro de las Escrituras. Y es que estas eran señales que nos iban a anunciar cuando viniera el Hijo de Dios. Que Cristo manifestara el poder de Dios durante su ministerio era una señal para mostrarnos que Él era el Salvador prometido por Dios. Las profecías que nos muestra el Antiguo Testamento nos proporcionan el contexto de las obras de Cristo, su significado. Cuando Cristo se manifiesta a los hombres, Él viene a cumplir las obras de Dios, porque las obras de Dios dan testimonio de quién es Él. Cuando los fariseos van al Señor Jesucristo y le dicen: ¿y tú quién eres? Y le empiezan a cuestionar, le empiezan a preguntar, y le dicen: tú eres un endemoniado, y lo persigue, y le dice: yo hago las obras de mi Padre. Sí. O sea, todo lo que el Señor habló que iba a hacer el Señor Jesucristo, las profecías que había dado acerca de su venida, el Señor Jesucristo las cumple en su ministerio. Entonces, el Antiguo Testamento nos proporciona el contexto de las obras que está haciendo el Señor Jesucristo. El cuarto punto clave
es lo siguiente. La vida de Cristo no se nos muestra como un ejemplo moral, únicamente no es un ejemplo moral, no es para que nosotros digamos, ay, qué bonito vivió Jesucristo, vamos a vivir de la misma manera. No, es más que eso. La venida de Cristo nos muestra que era necesario que Él se encarnara para ofrecer intercesión por nosotros. Debido a que el hombre pecó, también debía ser el hombre o uno de entre los hombres que se levantara como representante de los hombres. ¿Pero qué cree? Todos nosotros somos pecadores. Romanos 3 dice, todos nosotros no hay ninguno bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron de una, todos somos inútiles para obrar una justicia verdadera delante de Dios. Todos nosotros somos pecadores. Y sin embargo, el hombre tenía que ser el que sufriera las consecuencias del pecado. Teníamos que tener un representante. Pero ese representante no se podía levantar de entre los hombres. Sin embargo, ese representante había sido determinado por Dios antes de que el hombre siquiera fuese. Que el Hijo se iba a encarnar y que iba a venir a ser representante de los hombres y que iba a vivir una vida justa para salvar a los pecadores y que Él iba a sufrir tentación, persecución, padecimientos y que con su vida de obediencia y amor completa hacia la voluntad de su Padre iba a dar el pago por los creyentes, había sido determinado incluso antes de que el hombre cayera. En la vida de Cristo se nos muestra esto, la gloriosa sabiduría de Dios. No es un ejemplo moralista. No es para que digamos, ay, qué bonito vivió Cristo. Es para que veamos lo que Dios hizo para salvar a los pecadores. Es para mostrarnos lo que es necesario que acontezca para que el hombre pueda ser salvado. El hombre no puede salvarse por sí mismo. El hombre necesita un Salvador. Y ese Salvador nos es mostrado en los evangelios. Es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Amén. El quinto punto clave que nos va a confrontar constantemente el escritor durante el Evangelio es el siguiente. El escritor nos está narrando la vida de Cristo. ¿Por qué razón? Porque nos está mostrando el Salvador. Nos está mostrando quién es el Salvador, el único que puede salvar a los pecadores. ¿Quién es el único que puede interceder por ellos delante de Dios? Y entonces, como nos está presentando, nos está dando testimonio de esto, el escritor constantemente nos va a plantear una pregunta. Cuando veamos los milagros, cuando veamos lo que está haciendo Cristo, el escritor siempre nos va a plantear una pregunta, y es la siguiente. ¿Cómo vas a recibir el testimonio que te estoy dando acerca de Cristo? Eso es lo que nos va a preguntar siempre el escritor. Los evangelios son con el propósito, tienen dos propósitos. Uno, edificar la fe de los creyentes. Y el segundo es dar a conocer a Cristo a los no creyentes. Entonces, constantemente el escritor nos llevará a preguntarnos cómo recibiremos el testimonio que Él nos está dando acerca de Jesucristo. Entonces, estos son 5 puntos clave que nos acompañarán durante nuestro estudio. Siempre debemos tener presente quién es Cristo, recordar que Cristo es la llave para entender las profecías del Antiguo Testamento, si no, todos los aspectos permanecerían oscurecidos. No vamos a entender los sacrificios, no vamos a entender la Pascua, no vamos a entender que hay un templo, no vamos a entender la necesidad de un tabernáculo. Todos esos aspectos, las profecías nos van a quedar oscurecidas, no vamos a entender quién era el hijo de David, no vamos a entender quién era el siervo sufriente. Todo eso permanecería oscurecido. Cristo es la llave para entender el Antiguo Testamento. Tercero, las profecías nos proporcionan el contexto.
Recordemos lo que nos decía el mismo escritor, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta cuando dijo, Él mismo llevará nuestras enfermedades. Él cita esa profecía refiriéndose al milagro que hizo sobre la curación de muchos enfermos. Eso lo vimos relacionado mientras estudiábamos la curación de la suegra de Pedro, como los otros evangelios nos dan este contexto que esos milagros de la curación de la suegra de Pedro y de todos los que venían a él tenían un contexto profético, y era, Él mismo llevó nuestras enfermedades. Entonces, las profecías nos proporcionan el contexto. ¿En qué pasaje se presentaba esa profecía? Isaías 53. Cuando usted ve más allá del versículo y lee toda la profecía, ahí entiende el contexto. Cuarto, la intercesión de Cristo. El escritor siempre nos va a llevar a ver la vida de Cristo, porque es la vida perfecta de Cristo, de obediencia perfecta, la cual logra nuestra redención, su muerte, su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. Los 4 eventos que habíamos mencionado anteriormente. Y siempre tengamos presente la pregunta, ¿cómo vas a recibir el testimonio de Cristo? Entonces, para la presente porción de estudio de esta mañana, Marcos nos narra sobre otro evento milagroso. Marcos, después de darnos estas ideas claves, nos narra un evento milagroso nuevamente. Y en este evento se nos muestra al Señor curando a un hombre con lepra. Nuestro propósito de esta mañana es responder cuál es el significado de este acontecimiento. ¿Por qué el escritor, por qué el evangelista Marcos pasa ahora a narrarnos este evento? ¿Qué significado tiene que ahora nos muestre al Señor Jesucristo curando a un hombre con lepra? Para responder esta pregunta vamos a hacerlo a través del siguiente bosquejo. El título es Un leproso viene a Jesús. O puede ser Jesús cura a un leproso. Vamos a ver primeramente en el primer punto que Jesús sana al leproso. Este bosquejo muestra más bien las escenas que nos presenta el evangelista. Para hacer este bosquejo, lo que estamos usando son las escenas que nos muestra el evangelista. Entonces, en la primera escena, vamos a ver que Jesús, nuestro Señor, sana a un leproso. En la segunda escena, vamos a ver que el leproso divulga el milagro de Jesús. El leproso divulga el milagro de Jesús. Y en el tercer punto vamos a ver la compasión y el poder de Jesús son malinterpretados por la gente. Entonces vamos con nuestro primer punto. Jesús sana a un leproso. Dice el versículo 40, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Marcos nos muestra este evento nuevamente realizado en la región de Galilea. Seguimos ubicados en Galilea y entonces el Señor está recorriendo Galilea. Ya vimos que los enfermos, los endemoniados lo están siguiendo, pidiéndole que haga milagro. Y el Señor está enseñando. El Evangelio según Mateo nos muestra que este acontecimiento sucede después del Sermón del Monte. Entonces tengamos en mente que el Señor está predicando alrededor de Galilea. Hay una gran multitud que le está siguiendo. Y en medio de esta gran multitud viene a él un hombre con lepra. Ahora, el Señor había adquirido gran popularidad, es la imagen que nos mostraba el capítulo anterior. Sí, muchas personas lo están siguiendo. Parece que su ministerio está siendo efectivo, está siendo eficaz. La gente se está yendo detrás de él. Pero el escritor nos presentaba que ellos lo hacían por motivos erróneos.
Ellos no buscaban a Jesucristo con una fe genuina, lo buscaban por conveniencia. Entonces, mucha gente está siguiendo al Señor Jesucristo, pero lo hacen por conveniencia, no con una fe genuina. Buscar al Señor para que nos dé el pan de cada día y para que nos ayude con nuestras necesidades es la manera común de pensar de los hombres. Pero buscar al Señor reconociendo quién es Él y nuestra necesidad que tenemos de Él no es obra de los hombres, es obra del Espíritu de Dios. Buscar a Jesús porque reconocemos que Él es el Salvador, porque reconocemos que necesitamos de Él, no es una obra de los hombres, es una obra del Espíritu de Dios. Y esa es una marca genuina de la fe. Entonces, mucha gente, tengamos presente la siguiente imagen. El Señor termina de predicar, sigue caminando, la gente lo está persiguiendo para que les haga un milagro. Le sigue por interés, por conveniencia, pero hay un pequeño grupo que le está siguiendo porque reconocen quién es Él. Y ese grupo son los apóstoles, los verdaderos discípulos. Y ellos le siguen a Él, reconociendo la necesidad que ellos tienen de Él. Más adelante Pedro lo va a manifestar. ¿A dónde más iremos? Solamente tú tienes las palabras de la vida eterna. Entonces los discípulos, los apóstoles le siguen con una fe genuina, pero esta fe, recordemos que es obra del Espíritu de Dios. Muchas personas le siguen, quieren un milagro, y entonces en medio de esa gran multitud aparece un hombre con lepra. Aparece un hombre con lepra. Quizás este hombre decidió ir al Señor cuando escuchó que Él tenía poder para curar a los enfermos. El pasaje no nos dice qué tipo de lepra tenía este hombre. Hay varios tipos de lepra, pero algunos comentaristas mencionan que podemos considerar las generalidades de esta enfermedad. Entonces dicen que la clase de lepra que presentaba este hombre pudo haber presentado contracción en los tendones, haciendo que sus manos simularan una especie de garras, la espalda encorvada, alteraciones en toda la piel, quistes, nódulos de color rosado o marrón, dejando grietas como cuando se hacen esos cuadros en el lodo, grietas en todo el cuerpo, en toda la piel, de color rosa o marrón, acompañado de úlceras y quistes o nódulos que deformaban la apariencia a tal punto que perder la forma de ser humano. O sea, este leproso muy probablemente tenía tan avanzada su lepra que había perdido toda apariencia humana. Había sufrido grandes deformaciones. Aparte de eso, los comentaristas nos dicen que la lepra no solamente trae la deformación de la apariencia, sino va acompañada de grandes dolores que son insoportables. Entonces, un hombre con esta enfermedad, tengan en sus mentes un hombre encorvado, deformados los tendones, deformada la apariencia, completamente lleno de úlceras, de quistes por todo el cuerpo, de color rosa o marrón. Este hombre viene al Señor Jesucristo, sumamente enfermo, y le pide que le cure. Si la enfermedad ya era lo suficientemente mal y lo suficientemente grave, a esto hay que añadirle el rechazo público. Los leprosos eran aislados de la sociedad. Nadie se quería juntar con un leproso. De hecho, los leprosos eran mandados a vivir fuera de la ciudad. Y la única sociedad que ellos podían tener era vivir junto con otros hombres que sufrían la misma enfermedad, que tuvieran lepra. Ellos eran alejados de la sociedad por temor a contagiarse de esta enfermedad. Levítico 13:45 nos dice que tenían que vivir solos
o que tenían que vivir con otros que estuvieran en la misma situación, fuera del pueblo, tenían que llevar la ropa desgarrada, la cabeza descubierta. Un comentarista nos dice que tenían que llevar el labio superior tapado. Y cuando iban caminando, ellos tenían que gritar: inmundo, inmundo. Entonces era una enfermedad terrible y también había un rechazo por parte de la sociedad debido a la condición. Nadie quería contagiarse de la lepra. La lepra era comúnmente relacionada con el pecado. Si una persona veía un leproso, decía: seguramente es porque cometió un pecado gravísimo. Era relacionada con la maldición de Dios, porque era una enfermedad repulsiva, asquerosa, terrible. La lepra no solamente era cargar con esas marcas, esas deformaciones, sino que te podía llevar incluso a la muerte. Entonces la escena que nos presentan es que un hombre bajo estas condiciones, sumamente enfermo, lleno de úlceras, de quistes, encorvado, está esta gran multitud y pasa entre la multitud y se acerca al Señor. Seguramente la multitud lo veía y se esparcían como cuando usted echa líquido en un hormiguero. Y entonces viene ese hombre al Señor y comienza a rogarle y le dice: si quieres, puedes sanarme. Parece que hay una muestra de fe en estas palabras. No le dice: si puedes, le dice: si quieres, puedes sanarme. Parece que hay una muestra de fe en estas palabras, pero vamos a hablar más al respecto más adelante. Entonces viene este leproso de entre la multitud, vemos la multitud esparciéndose, viene al Señor Jesucristo, y mientras este hombre se dirige al Señor Jesucristo, las personas lo siguen con sus miradas, expectantes a lo que va a pasar. Las personas empiezan a ver a este hombre leproso, expectantes a qué es lo que va a pasar, qué va a hacer Jesucristo. Todos se apartaban de él. ¿Qué va a hacer Jesucristo? ¿Lo va a recibir? ¿Lo va a rechazar? ¿Qué va a hacer? Entonces todas las miradas de las personas que están en ese lugar están viendo esta escena. ¿Qué va a hacer el Señor Jesucristo cuando este hombre con lepra se le acerque a él? Parece una prueba grande para su ministerio. Porque les aseguro que cualquier rabí o cualquier sacerdote que se le vaya a acercar a un leproso, no le va a hablar ni lo va a tocar. Va a hacer lo mismo que el pueblo, se va a alejar de él, le va a hablar de lejitos. Entonces la gente está viendo con desagrado, con expectación qué es lo que va a pasar. ¿Le va a rechazar? ¿O verdaderamente este hombre que se dice que hace milagros le va a sanar? ¿Verdaderamente este tiene poder incluso para sanar a un leproso? Entonces, mientras la gente está expectante, Marcos continúa narrándonos. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces Marcos nos dice, el evangelista, que el Señor no se aparta del leproso, no huye del leproso, sino que hace incluso un acto que ningún hombre se atrevería a hacer. Y es que toca a este leproso. Y le dice: quiero, sé limpio. Ya hemos mencionado, ningún sacerdote, ningún rabí, ninguno de los fariseos, ninguno de los escribas se va a atrever a hablar e incluso tocar a este hombre. No lo hicieron con un samaritano. Lo vieron tirado al lado del camino y no fueron ni lo ayudaron. Perdón, con el que había robado los bandidos y lo dejaron malherido, y solamente el samaritano lo hizo.
no lo hicieron con él. ¿Lo van a hacer con un leproso? No lo van a hacer. Pero entonces, Marcos pone un énfasis aquí. Jesús incluso toca a este hombre impuro, que es visto como pecador, que es visto como uno maldito por Dios, y se acerca y habla con él, y le dice, quiero ser limpio. Si quieres, puedes limpiarme. El Señor le responde, quiero ser limpio. Y entonces le toca, y el enfermo de una manera milagrosa se cura. La lepra desaparece al instante de él. Y esto ocurre ante los ojos de toda la audiencia. Todos aquellos que estaban expectantes viendo qué iba a pasar, comienzan a ver que Cristo se acerca a él, habla con él, le toca, y esa lepra comienza a desaparecer, a desvanecerse. Una señal hecha delante de los ojos del pueblo, de muchos testigos, de la manifestación del poder de Dios en el ministerio de Jesucristo. Yo no puedo imaginar las expresiones de todas esas personas que estaban viendo lo que estaba aconteciendo. Seguramente este evento les causó mucha confusión. Pero lo que Marcos o lo que el evangelista quiere que nosotros veamos aquí es lo siguiente. Uno que es visto como maldito por Dios por causa del pecado, con una enfermedad tan repulsiva como la lepra, viene al Hijo de Dios. ¿Y qué hace el Hijo de Dios? Lo sana. El Hijo de Dios tiene el poder de sanar incluso esa clase de condición. El poder de Dios se manifiesta en el ministerio de Jesucristo. Este evento nos enseña varias cosas. Primero, nos muestra un evento, un suceso imposible para cualquier hombre. Se trata de un evento sobrenatural. La manera en que la lepra empieza a desaparecer debió dejar asombrados a los que lo vieron. Jesús no se contamina por la impureza de aquel hombre, sino que le toca y más bien aquel hombre empieza a ser purificado. Lo corrompido y lo putrefacto es sanado. Entonces, de inicio Marcos nos muestra que este es un evento sobrenatural que manifiesta el poder de Dios en el ministerio de Jesucristo. Y que Jesucristo puede hacer lo que es imposible para cualquiera de los hombres. Lo segundo que nos muestra es un milagro que testifica que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Si la lepra es una maldición de Dios, que es lo que pensaba el común de la gente, ese hombre es maldito por Dios. Si la lepra es una maldición de Dios, la pregunta que debió surgir en ellos es, ¿quién es este que puede revertir esa maldición que Dios derramó sobre este hombre? Sí. Entonces, este milagro nos testifica que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Quién es este que tiene poder para revertir la enfermedad de ese hombre? Y el tercer punto es, nos muestra la gloria de Dios. Seguramente las personas que vieron este milagro pensaban que este hombre había recibido con justicia el castigo de Dios por sus pecados. Y ellos no podían imaginar la idea de misericordia hacia este hombre. Pero ¿qué vemos en Jesús? ¿Por qué razón Jesucristo sana a este hombre? Por misericordia. Y tuvo misericordia de él, nos dice el pasaje. ¿Qué es lo que nos muestra? La idea que uno comúnmente puede tener y que la audiencia está teniendo es la de un Dios pronto para derramar el juicio y su ira. Pero el hecho de que Dios haya enviado a su Hijo a salvar a pecadores
nos muestra la misericordia de Dios. Dios no se complace en el juicio. Dios dice en las Escrituras que no quiere la condenación de los hombres. ¿En qué sentido? Que Dios no se contenta y se deleita en la condenación de los hombres. Por eso mandó a su Hijo para salvar a los pecadores. Y aún así los pecadores se rebelan en contra de Él y le rechazan. Y por esta razón Dios será justo cuando castigue y condene a los pecadores que se burlaron y rechazaron a su Hijo. Sin embargo, Jesucristo nos muestra el amor y la misericordia de Dios. La venida de Jesucristo, entregando su vida en la cruz como un cordero, nos muestra la maravillosa y gloriosa gracia de Dios, el amor de Dios. Pero recordemos que el cordero también es león y que Cristo solamente murió una vez y para siempre para pagar por los pecados de los creyentes. Pero vendrá nuevamente y no vendrá para morir, sino vendrá para derramar el juicio de Dios. Entonces, en Jesús se nos presenta la gloria de Dios. Esa idea de que Dios es un Dios solamente de ira o de juicio no es una imagen completa de Dios. Dentro de la naturaleza de Dios está su justicia, está su amor, está su ira, está su sabiduría. Y todas estas perfecciones no tienen conflicto entre ellas, sino que operan de una manera porque así es la naturaleza de Dios. De una manera perfecta, de una manera que da gloria a Dios. Entonces en Jesucristo se nos presenta esto, la gloria de Dios, la naturaleza de Dios. Dios llamando a los pecadores a que vengan a Él, se arrepientan y no reciban el juicio. Entonces estas tres cosas son las que nos muestra el pasaje en este primer punto. Quizás la gente no imaginaba, ellos sí se les hacía fácil la idea de decir, este hombre tiene lepra porque Dios lo castigó porque es un pecador. Pero jamás pudo pasar por sus mentes que Dios podía tener misericordia de ese hombre. Y Jesús, que nos viene a mostrar a Dios, nos viene a mostrar la gloria de Dios, le dice, quiero ser limpio y muestra misericordia hacia el pecador. Quizás usted conoce a muchas personas que dicen, no creo que el Señor vaya a tener misericordia de ese hombre. Wow. Y el Señor le cierra la boca salvando a esos pecadores. A mí me ha pasado. Y después uno da gracias a Dios y da gloria a Dios porque dice, esto fue para que tus obras fueran manifiestas. Que tú eres Dios y que para ti no hay imposibles. Entonces, el segundo punto es, el leproso divulga el milagro de Jesús. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares desiertos y venían a él de todas partes. Nuestro pasaje continúa narrándonos que tras ser sanado este hombre, el Señor le ordena, no digas nada a nadie. La palabra que utiliza Marcos aquí es, le dice rigurosamente, le ordena rigurosamente, no digas nada a nadie. Y la idea de esta palabra, imaginen al Señor Jesucristo mirando fijamente los ojos al leproso, suspirando, diciéndole,
seriamente, no digas nada a nadie. ¿Y qué es lo que hace este hombre con lepra? Ahí le dice a todo el mundo. Muchos predicadores y comentaristas toman esta idea por otra parte y dicen, bueno, es que si Jesús es soberano, porque este hombre le desobedece, y entonces, ¿cómo vemos ahí nosotros la soberanía de Dios? Que un hombre le puede desobedecer. Si él es el Hijo de Dios, pues debió de obedecerle y hacer su voluntad. Pero esa no es la idea del pasaje. Si usted estudia los evangelios en conjunto, el decir nada a nadie tiene otro significado. ¿Qué quiere decir no le digas nada a nadie si ahí hay una gran audiencia que está viendo el milagro? Pues sí. Porque están después del Sermón del Monte y lo van persiguiendo varias personas. Entonces, hay una gran audiencia que vio el milagro y esto nos ayuda, nos da mayor facilidad de comprender qué es lo que quiere decir no digas nada a nadie. Marcos utiliza la palabra ordenar rigurosamente. Mateo y Lucas usan otra palabra. Y la palabra transmite la idea de dar instrucciones. Ahora, estas dos palabras nos ayudan a entender un poco mejor qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo a este hombre con lepra. Y la manera correcta de entender esta palabra es relacionándola con la idea que vimos en la predicación pasada. Mucha gente va detrás de Jesús en busca del milagro y el ministerio está adquiriendo una fama no deseada. Entonces lo que le quiere decir el Señor es, no digas nada a nadie para que no siga viniendo más personas a mí. El Señor le está diciendo al hombre, no quiero esa clase de fama. Le ordena no decir nada a nadie al leproso porque no quiere que las personas vayan a él en busca de milagros, en busca de curación, sino que lo busquen por quién es Él. Él está haciendo esas obras para dar a conocer que Él es el Salvador prometido por Dios. Esas son señales del ministerio de Jesucristo que nos enseñan que Él es el Salvador dado por Dios a los hombres. Vayan y díganle a Mohammed que haga los milagros que hace Jesús. No los va a hacer porque Él no es el Salvador dado por Dios a los hombres. Vayan y díganle a Buda y no lo va a hacer. Solamente Cristo puede hacer las obras de Dios porque Él es el que había sido prometido. Vayan y busquen en la vida de Mohammed, de Buda, de Zaratustra, vayan y busquen las profecías que se nos dan en el Antiguo Testamento y no se cumplen en ellos. Vayan y busquen las de Cristo y solamente se cumplen en Él. Dinas. Entonces el Señor no quiere que vayan simplemente buscando un milagro a estos hombres. No quiere esa clase de popularidad. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Le dice, no digas nada a nadie porque Él quiere que la gente vea que Él es el enviado de Dios. Él quiere que la gente comprenda que Él tiene una misión más importante que dar sanidad y curación de enfermedades. Él tiene el poder de hacerlo. Él si quiere puede hacerlo, como nos muestra el pasaje, pero su misión más importante no es curar a un leproso, es curar el pecado, es librar a los pecadores del juicio. Y el Señor reconoce que lo primordial que necesitan los hombres es ser salvados del pecado, salvados de la eterna condenación. Entonces, incluso es una muestra de la misericordia del Señor Jesucristo. No quiere que las personas vayan detrás de Él por un pensamiento erróneo, sino quiere que vayan a Él de la manera correcta, porque es yendo de la manera correcta que Él sana sus pecados, que Él limpia el pecado. Sí. Él no quiere popularidad, Él quiere que vean que es el enviado de Dios. Entonces le dice, no vayas a contar el milagro a nadie, ya no quiero que más gente venga a seguirme buscando un milagro y no me permitan continuar con mi ministerio.
anunciando el evangelio del reino de Dios. Recordemos que el Señor Jesucristo está en Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, hace milagros y la gente va en busca de él por los milagros. Pero por sus pecados. le dice, no vayas y le cuentes a nadie, déjame continuar predicando el evangelio del reino de Dios. Eso es lo que necesitan los pecadores. Eso es lo que necesitan los hombres, que conozcan que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a salvar a los pecadores. Sí. Y entonces le dice, no cuentes nada a nadie, y por otra parte le dice, ve al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó. ¿Por qué le ordena que vaya al sacerdote? No le ordena que vaya al sacerdote para que el sacerdote le sane, él ya fue sanado. No le ordena que vaya al sacerdote porque es necesario que él cumpla la ley de Moisés para ganar el perdón, tampoco esa es la idea. Le dice, ve al sacerdote, ofrece lo que Moisés ordenó para que sea de testimonio a ellos. Esa es la palabra clave, que sea de testimonio a ellos. Seguramente usted va a escuchar falsos maestros que le van a decir, es que Jesucristo le está diciendo que vaya a los sacerdotes porque no tiene que ir al sacerdote. No hay sacerdotes. El único sacerdote, según Hebreos, es Jesucristo. El único que puede interceder por nosotros es Jesucristo delante de Dios. Entonces le dice, ve al sacerdote y ofrece lo que ordenó Moisés para que sea testimonio a ellos. Y vamos a ver el significado de esto. El que un leproso pudiera sanarse y en una etapa tan avanzada como la que se encontraba este hombre, era imposible. No era posible, era imposible. Pero en caso de que llegara a suceder, Levítico 13 y 14 nos dice qué tenía que hacerse en estos casos. Las Escrituras no nos narran de eventos donde algún leproso se haya curado por sí mismo, que la lepra se le haya ido por sí misma. Solamente hay eventos específicos donde la lepra se presenta en personas y es sanada. Y entonces creo que en este sentido es que aparece Levítico 13 y 14. Levítico 14 nos dice que el leproso que había sido sanado, que se había recuperado de la lepra, debía ser llevado al sacerdote. El sacerdote lo iba a examinar, viendo que ya no se encontrara contaminado para que pudiera reintegrarse al pueblo, a la sociedad. Entonces, el hombre iba al sacerdote, el sacerdote lo examinaba. Posteriormente se debían de ofrecer 2 avecillas. Una era asesinada, la otra era liberada. Y estas avecillas eran para la purificación. También se ofrecían 2 corderos como sacrificio para la expiación por la culpa del pecado. Y se ofrecía holocausto para la adoración. También el que era leproso debía de ser rasurado completamente. Todo el pelo que tenía en el cuerpo tenía que ser rasurado. Entonces el Señor le dice, ve y haz esto que dice Levítico 14, ve al sacerdote y haz esto. ¿Por qué razón? Hay 2 eventos en el Antiguo Testamento que nos narran sobre personas que fueron curadas de lepra. ¿Ustedes recuerdan alguno de estos eventos? Cuando se va, está ahí, Iván Díez, o sanado detrás de los todos que son a ver de un. Ese es del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. ¿No se acuerdan? Yo les voy a decir 2 eventos que vienen a mi mente. 1, María, la hermana de Moisés. Cuando expirada de la fiebre. No, de la lepra. María, la hermana de Moisés, le sobreviene una lepra, ¿verdad? Porque ellos querían de alguna manera destituir el ministerio de Moisés y reemplazarlo, juntamente María y Aarón. Entonces le sobreviene una lepra. Y luego cuando le sobreviene la lepra, van y ruegan a Moisés y le dicen, intercede por nosotros delante de Dios para que nos sane. El otro es Naamán el sirio. Naamán el sirio, al cual el profeta Eliseo
le dice, ve y lávate, ve y lávate y la lepra desaparecerá. Entonces estos son dos eventos, Naamán el sirio y María la hermana de Moisés. No vamos a leer estos pasajes por cuestión de tiempo, pero pongamos atención en lo siguiente. Ambos eventos nos muestran una cosa, y era el poder de Dios obrando por la intercesión de estos hombres. El milagro de curar la lepra, o de la curación de la lepra, era una señal que daba testimonio del ministerio de Moisés y de Eliseo. Que en el ministerio de Moisés y Eliseo se estaba manifestando el poder de Dios. Cuando el Señor Jesucristo le dice a este leproso, ve delante del sacerdote para que sea de testimonio de ellos, quiere decir lo siguiente. El leproso tenía que ir al sacerdote y narrarle qué era lo que había sido hecho con él. El leproso debía decirle al sacerdote, mira, yo tenía lepra, tú me conociste que yo tenía lepra y fui sanado de esta lepra. Por eso vengo a ofrecer estas 2 avecillas, vengo a ser rasurado y ofrecer los holocaustos sin sacrificio de expiación para ser restituido dentro de la sociedad. Y el sacerdote debía preguntarle, después de verlo, decirle, ¿y cómo fuiste sanado? ¿Es verdad tú tenías lepra? ¿Qué te pasó? Mira, no tienes marcas de lepra. ¿Qué pasó contigo? Y entonces el sacerdote al escuchar Jesús, el que anda predicando el evangelio del reino en la región de Galilea, el cual dio testimonio, Juan el Bautista me sanó, se acercó, me tocó y la lepra desapareció. Y entonces el sacerdote debió de haber concluido, este es el profeta que nos había hablado Moisés. Uno que iba a enseñar como él lo hizo, uno que iba a hacer los milagros y las señales de Dios como Dios las hizo en el ministerio de Moisés. Eso debía de llevar a los sacerdotes a Deuteronomio 18, 15 al 18. Deuteronomio 18, 15 al 18 dice, aquí es Moisés hablando al pueblo de Israel. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oirás, conforme a todo lo que pidiese a Jehová tu Dios en Horeb. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profetas les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces, ¿a qué se refiere esto en el día en que Dios habló a Horeb delante de la asamblea? Horeb es otro nombre que se le da al monte Sinaí. Y cuando el pueblo de Israel estaba delante del monte Sinaí, vemos que empieza a tronar y a salir fuego de aquel monte y a oírse el sonido de trompeta, relámpagos y a temblar. Y el pueblo empieza a estremecerse y a temblar. Y entonces el pueblo le dice a Moisés, ve tú por nosotros y habla tú con Dios y dinos tú lo que Dios dice. Y entonces Moisés fue, habló con Dios, subió al monte. Dios le permitió a Moisés subir al monte y Dios le muestra los 10 mandamientos, le da los 10 mandamientos y los entrega después Moisés al pueblo. Y Moisés explica la voluntad de Dios a través de la Torah, ¿verdad? De los primeros libros que aparecen en las Escrituras, que son Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Génesis.
Entonces Moisés enseña la voluntad de Dios al pueblo. Y Moisés habla al pueblo y Moisés es el intercesor entre el pueblo y Dios en ese momento. Pero ¿qué pasa con Moisés? Que Moisés es un hombre. ¿Qué pasa con Moisés? Que Moisés pecó. Que Moisés no entró a la tierra prometida porque pecó. Entonces Moisés no puede ser un representante perfecto de entre los hombres. Moisés, sí, es uno que le fue revelado Dios. Dios se le reveló a Moisés. Moisés pudo ver las faldas de la gloria de Dios porque si veía la gloria completa de Dios moriría. Moisés enseñó la voluntad de Dios al pueblo, pero Moisés no podía ser un intercesor por el pueblo. Moisés no podía ser uno que muriera por el pueblo. Entonces, por esta razón, Dios promete a otro que va a venir y que va a hablar la voluntad de Dios al pueblo. Uno que verdaderamente puede interceder por el pueblo. Uno que hace también las obras con poder de Dios delante del pueblo. Pero uno que no es un hombre solamente. Uno que es el Hijo de Dios. Uno que no tiene pecado. Esta profecía que nos da Deuteronomio 18 nos muestra tres cosas. Moisés dice, va a venir otros. Eso es lo mismo que dice Elías. Eso es lo mismo que dice Juan el Bautista. ¿Qué dicen estos grandes profetas? Moisés y Elías eran tenidos como los grandes dentro de la nación judía. Moisés y Elías. ¿Y qué hacen Moisés y Elías? Dicen, no ponga los ojos en mí. Yo no soy el que había de venir. Va a venir otro. Y esto es lo que nos dice Moisés de antemano. Y eso es lo que pasa en el monte de la transfiguración. Moisés y Elías, no pongan los ojos en nosotros, pónganlos en Jesucristo. Entonces Moisés aquí dice, yo no soy. No pongan los ojos en mí. Eso ya lo dijo Juan el Bautista, ¿se acuerda? Que venía con el espíritu de Elías, dice, yo no soy. Pues aquí Marcos nos muestra nuevamente a Moisés diciendo, yo tampoco soy. Entonces, este pasaje nos muestra tres cosas. El profeta que habría de venir haría las mismas señales que Moisés. Moisés les dio maná. Jesucristo les dice, yo no les voy a dar maná, porque yo soy el pan de vida. Ustedes necesitan creer en mí para que ustedes vivan y no perezcan. Yo puedo hacer el milagro que hizo Moisés, dice el Señor Jesucristo, y alimentó 4,000 y alimentó 5,000. Y dice, pero yo no vine a eso. Yo vine porque ustedes me necesitan a mí. Y necesitan creer en mí para que no perezca y no reciban el juicio de Dios. Y Él tiene poder para hacer las mismas señales que Moisés. Y eso lo vemos a través de los milagros que realiza. Moisés cura a María y a Aarón de la lepra. ¿Cómo? Intercediendo por Dios. ¿Cómo cura Cristo a este hombre con lepra? El hombre le dice, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor le dice, quiero, puedo y lo hago. Porque yo soy el Hijo de Dios. Y toca al hombre y lo sana. Entonces hace las mismas señales que Moisés, pero es mayor que Moisés. Es el Hijo de Dios. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que nos muestra el pasaje de Deuteronomio es que el profeta que habría de venir enseñaría la palabra de Dios. ¿Qué hacen los judíos durante el ministerio de Cristo? Si Moisés permitió el divorcio, si la ley dice esto, ¿tú qué opinas al respecto? Y el Señor Jesucristo le respondía lo que decía el corazón de la ley. De hecho, ¿qué pasó en el Sermón del Monte? ¿Saben qué es el Sermón del Monte? La ley. La verdadera ley de Dios.
la explicación dada por la boca de Dios de lo que quiere decir los 10 mandamientos. Eso es el Sermón del Monte. La ley que va más allá de la ley. Porque para nosotros la ley es fácil decir ojo por ojo, diente por diente. Pero ¿qué es la ley? Ama a tus enemigos, ¿verdad? Paga bien al que te hace mal. Esa es la ley de Dios. Entonces, duro, ¿verdad? Difícil. Cuando ores, no vayas y te muestres en lugares públicos para que la gente te vea. Hazlo a solas delante de él. Entonces, cuando cada aspecto de la ley, el Señor Jesucristo lo explica en el Sermón del Monte. Entonces, el profeta que habría de venir enseñaría o haría las mismas señales que Moisés y enseñaría la palabra de Dios. Cristo explica, Cristo enseña la palabra de Dios, no de la misma manera que Moisés lo hizo. ¿En qué sentido? En una manera mayor. Que Cristo explica, da claridad y con su vida nos muestra la voluntad de Dios. ¿Verdad? Moisés recibió la revelación de Dios, enseñó la voluntad de Dios al pueblo, pero muchos aspectos quedaron oscurecidos tras la enseñanza de Moisés. Con la venida de Cristo, la enseñanza de Cristo y la vida de Cristo se nos muestra lo que enseñaba Dios a través de su palabra. Entonces es el profeta que habría de venir, que enseñaría la palabra de Dios. Pero el tercer aspecto que nos muestra el pasaje es este, y este es muy especial. ¿Por qué los israelitas comienzan a decir que no nos hable Dios sino háblanos tú? En lugar de Dios, ve tú, sube al monte y háblanos tú por él. Yo les aseguro que los israelitas, cuando mandaron a Moisés, dijeron, no va a regresar, va a morir allá arriba. Y eso fue lo que dijeron un poco después, cuando agarran y dicen, vamos a hacer un toro, un becerro. Entonces, los israelitas mandan a Moisés, ¿verdad? Que suba Moisés y hable con Dios, y pues si regresas nos dices qué te dijo, ¿verdad? Entonces ellos hacen esto porque temían que Dios les hablara desde el Sinaí. Yo creo que cualquier persona lo haría. Estaba temblando, estaban cayendo truenos, ese monte parecía que estaba ardiendo. Dios les hablaba y cada que hablaba se estremecía ese monte. Y la gente dice, hasta aquí llegamos. Y mandan a Moisés, piden un intercesor. Pero ¿por qué piden a Moisés? ¿Por qué piden a Moisés? Era más fácil para los israelitas, menos temible, hablar con uno como ellos. Hablar con un hombre, ¿verdad? Era menos temible que hablar con Dios. Porque Dios es fuego consumidor, ¿verdad? Y entonces piden que vaya Moisés. Pero ¿qué hace Dios aquí? ¿Y por qué Noten que es Dios que muestra estos dos eventos. ¿Por qué Dios menciona como el día que estuviste en Horeb y que estabas temblando? Yo mandaré otro que les hablará y que les declarará mi voluntad y que hará las señales que Moisés. ¿Por qué relaciona estos dos eventos el Señor? Porque Dios promete aquí la venida de otro que proclamará su voluntad, que hará sus obras y que verdaderamente podrá interceder por su pueblo. Dios aquí promete uno que será el resplandor de su gloria, que nos mostrará no las faldas de su gloria, sino que nos mostrará la gloria de Dios, pero de una manera que no pereceremos cuando le veamos, de una manera que no producirá terror en medio del pueblo. Yo veo que los demonios en el ministerio de Jesucristo le temen. ¿A qué has venido? ¿Has venido a destruirnos? ¿Y qué hacen los hombres? Se burlan del Señor Jesucristo. Los demonios le temen y los hombres se burlan del Señor. Y los hombres le persiguen y los hombres mienten acerca de Él
y los hombres le rechazan. Pero el profeta que habría de venir era uno que mostraba el resplandor de la gloria de Dios, que es el Hijo de Dios, pero que se haría hombre de tal manera que no produjera terror en medio del pueblo, como en el día de Oreb. Básicamente está diciendo, yo voy a mandar a mi hijo, y mi hijo vendrá en una manera humilde, sencilla, en sencillez, para traer gracia a los pecadores. Voy a mandar a mi hijo para declarar mi palabra con verdad y con santidad, pero de tal manera que no perezcas cuando le escuches, sino que puedas creer en él. De tal manera que escuches mi palabra y entiendas mi voluntad. Entonces el testimonio que debió, volviendo al punto central, que debió recibir el sacerdote de parte del leproso, es cuando le dijera, ¿qué te pasó? ¿Cómo fuiste curado de la lepra? Jesús me sanó. El sacerdote debió de hacer clic en su cabeza y decir, este es el profeta en el que nos había hablado Moisés. Este evento solo se presentó con María, la hermana de Moisés Aarón, y con Eliseo limpiando a Naamán. Este es el profeta del cual nos había hablado Dios, el que había de venir. Pero no fue así. El pueblo le rechazó. El pueblo le siguió por interés. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos persiguieron al Señor. No reconocieron esta señal tan evidente. La ignoraron. Sin embargo, Marcos nos menciona este milagro del leproso aquí, porque este milagro tiene un propósito dentro del ministerio del Señor. Es mostrar que Jesús es el profeta del que había hablado Moisés. Es otro aspecto que nos muestra. Ya no lo mostró como el rey prometido, como el Hijo de Dios, como el siervo sufriente, y ahora nos lo muestra como el profeta prometido por Dios que habría de venir a declarar su palabra. Amén. Es imposible que un leproso se sane a menos que fuese por intervención de Dios. Y los sacerdotes debieron haber reconocido que las obras de Jesucristo estaban dando testimonio del poder de Dios obrando en su ministerio. Y no lo hicieron así. Y eso es lo que nos muestra el Evangelio según Marcos en este punto. Vayamos ahora a nuestro tercer punto. La compasión y el poder de Jesús son malinterpretados por la gente. Entonces, en este pasaje, Marcos nos da aval del poder de Cristo para sanar a este hombre de su lepra, una enfermedad que puede ser considerada como muerte en vida. O sea, este hombre estaba pudriéndose en vida, una condición dolorosa, una condición triste, una condición repulsiva. Hay varias cosas que debemos de recordar, o más bien de observar en el pasaje. La primera que debemos de observar es la razón del milagro. ¿Cuál es la razón del milagro? Marcos no coloca este milagro para colocar dudas en nosotros, sino para nutrir nuestra fe. Como les decía, algunas personas dicen, bueno, si el Señor le ordena, ¿por qué este hombre le desobedece? Y eso es una negación de su soberanía. Pero Marcos no está poniendo este milagro aquí con ese propósito. Lo está poniendo con un propósito especial y eso no es lo que está pasando en el pasaje. Lo que está pasando en el pasaje es, si el Señor le dice, no debemos ignorar la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y claro que el Señor podía haber hecho cosas para evitar que eso sucediera, para evitar que ese hombre hiciera eso que le está ordenando. Él es soberano, claro que lo es. Esta pregunta es la misma que podría hacerse: ¿por qué Jesús no bajó de la cruz? ¿Por qué no convirtió las piedras en pan? Él tiene poder de hacerlo. Sin embargo, no lo hace. Y no lo hace
porque no es así su voluntad. Él tiene otro propósito. De hecho, este asunto, esa idea de que viola su soberanía es una idea inferida, porque lo que el Señor le está diciendo es, no quiero más popularidad de este tipo. Y sin embargo, Él va a seguir recibiendo popularidad de este tipo dentro de su ministerio y a través de la historia. Y por la misma iglesia, una popularidad no deseada. Su voluntad es que la gente reconozcan que Él es el Hijo de Dios y que Él es el único que puede salvar a los pecadores. Amén. 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 Pero entonces, ¿por qué razón, si Marcos no quiere generarnos dudas a nosotros, por qué razón el evangelista muestra este milagro? En este milagro no se nos dice si este hombre creyó verdaderamente o no creyó. Algunos comentaristas opinan que sí creyó debido a la manera en cómo viene este hombre rogando a Jesús. Si quieres, puedes sanarlo. Parece que es una muestra de fe. Entonces, algunos comentaristas piensan que porque este hombre se acercó rogando a Jesús su ayuda y confiando en que Él tiene poder de hacerlo, opinan que sí creyó. Otros opinan que no creyó debido a que va y divulga el milagro. Divulga el milagro siendo que el Señor le dijo, no lo digas a nadie. Y entonces comienza a aumentar la popularidad de Cristo y termina afectando su ministerio a través de Galilea. Porque ya el Señor no podía entrar públicamente. Es lo que termina diciéndonos el Evangelio. Ya el Señor ya no podía entrar públicamente porque toda la gente se iba detrás de Él. Entonces algunas personas opinan, algunos comentaristas, que no creyó. Porque no hizo omisión a lo que el Señor le dijo. No obstante, al presentarnos Marco aquí, este milagro, y al no darnos una respuesta concreta si este hombre creyó o no creyó, el escritor tiene un propósito distinto. Y Marcos nos menciona este milagro porque nos lo pone para decirnos lo que va a pasar en el siguiente capítulo. O sea, dice, es como decir, miren, entonces después de que pasó este milagro, el Señor ya no pudo entrar públicamente a Galilea y entonces tuvo que ir a Capernaum. Entonces coloca este evento para mostrarnos que la razón por la cual el Señor vuelve a Capernaum en el siguiente capítulo, en el capítulo 2, es a causa de este milagro. El leproso comenzó a contarlo a toda la gente, de tal manera que ya no pudo entrar públicamente el Señor a Galilea. Y también este milagro es un punto de partida. Es un punto de partida desde donde se nos mostrarán los otros milagros que va a venir haciendo el Señor más adelante. O sea, es una referencia que nos marca un punto de lo que va a pasar en los siguientes capítulos. Entonces, después de que sanó al leproso, no, viene el paralítico, sanó a tal, hizo esto. Nos va a narrar una serie de eventos que acontecen tras este suceso. Esa es la razón del milagro. Narrarnos por qué porque en ese momento tuvo que salir de Galilea e ir hacia Capernaum y los eventos que acontecieron en Capernaum. La segunda cosa que debemos observar es la siguiente. Creo que este pasaje también nos debe llevar a nosotros meditar en la condición de los pecadores delante de los ojos de Dios. Todas las personas miraban con repulsión a este hombre. Todas las personas se alejaban de él. Ellos pensaban que este hombre había cometido un pecado tan grande que lo había hecho merecedor de la condición en la que se encontraba. Ahora tú en esta mañana puedes estar pensando igual que estas personas. Puedes estar pensando que tú eres una buena persona. Puedes estar pensando que tú no eres un pecador, que tú tienes paz con Dios, que tú no tienes necesidad de Cristo o de escuchar el Evangelio.
Puedes estar pensando todas estas cosas. Puedes creer que eres una persona justa, que no es como los otros pecadores. Puedes estar disminuyendo la gravedad de tu pecado y la conciencia de tu pecado. Romanos 3, ¿qué nos dice nuevamente? No hay ninguno bueno, no hay ninguno que entienda, no hay ninguno justo, no hay ninguno que le tema verdaderamente a Dios. Todos somos pecadores. Y no obstante, tú puedes estar en esta mañana pensando, como lo hicieron estos hombres con este leproso, que hay grandes pecadores y que hay pequeños pecadores. Que los malos son los que matan, que los malos son los que roban, pero los malos no son los que mienten. Los malos no son los que piensan mal. Los malos no son los que codician. ¿Y qué crees? Que todos son malos. Todos somos malos. No hay pecados grandes ni pequeños. No hay pecadores grandes ni pequeños delante de Dios. De hecho, la imagen del leproso nos ilustra cuál es la condición humana delante de Dios. Cuando Dios nos ve a los hombres, de acuerdo con Romanos 3, es Dios viendo leprosos, muertos en vida, pecadores asquerosos, dañados por el pecado, muertos espiritualmente, que se deleitan en el pecado. Imagínense ese leproso besando sus llagas, diciendo, ¡ay, qué hermosas llagas! Sería una idea tonta, ¿verdad? Y eso es lo que hacen los pecadores, lo que hacemos nosotros por naturaleza, los hombres. Nos contentamos en el pecado. Pero todos los hombres delante de Dios son vistos como este leproso. A los ojos de Dios, el hombre tiene una condición natural, corrompida, tan horrible o más horrible que la lepra que presenta este hombre. Aborrecibles delante de Dios. Pero esa no es una condición que solamente se encuentra en unos hombres. Todos los hombres. Todos los hombres. Todos los hombres están completamente contaminados por el pecado. Hombres y mujeres. No hombres y hombres, porque la otra vez alguien me dijo, bueno, yo no porque soy mujer. Hombres y mujeres. Todos contaminados por pecado. ¿Qué dice Romanos 3? Dice, sus ojos, sus lenguas, sus pies, mostrando que el hombre completamente con su cuerpo lo utiliza como un instrumento para el pecado. ¿Quién no ha robado aquí? ¿Quién no ha mentido de los que están aquí? ¿Quién ha cumplido perfectamente los 10 mandamientos? Si no lo han hecho es porque todos somos pecadores. Completamente pecadores. Naturaleza pecaminosa. Dice, sus ojos, sus pies, sus manos, sus lenguas, sus mentes, sus corazones. El hombre completo está contaminado por el pecado. Es lo que se conoce como la depravación total. Depravación total quiere decir que el hombre por completo fue afectado por el pecado cuando cayó. El hombre por completo. Y esa es una condición repulsiva y detestable delante de los ojos de Dios. Entonces, cuando tú consideres al leproso, recuerda que en igual manera tú luces delante de Dios si aguardas en tu propia justicia. Si tú te crees una persona justa, si tú te crees que no eres como otros pecadores, considera al leproso y recuerda que así como él luce leproso es como tú luces delante de Dios si esperas en tu propia justicia.
Tú puedes desde lo lejos criticar al leproso, pero les aseguro que Cristo veía a todos esos hombres como leprosos. Todos los que estaban ahí siguiéndole del Sermón del Monte y leproso, Él los veía a todos como en la misma condición, pecadores que le necesitaban a ellos. La lepra nos ayuda a ilustrar la naturaleza pecaminosa del hombre. Así es como el hombre luce delante de Dios, un muerto en vida. Pero también este pasaje nos muestra una visión diferente por parte del Señor. ¿Qué hace el Señor con este hombre con lepra? Le muestra su misericordia, le sana al enfermo, le quita la lepra, lo cura. Asimismo, nosotros necesitamos ser sanados y curados por Él. Que nuestra naturaleza pecaminosa sea restablecida, que recibamos una nueva naturaleza, que nuestras mentes, nuestros corazones tengan deleites distintos al pecado y que se deleiten en conocer a Dios y querer servirle y obedecer su voluntad. Eso nosotros no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Eso lo hace Dios. Que usted lea la palabra de Dios no es porque es porque Dios pone incluso el deseo de leer la palabra de Dios y conocer. Que usted escuche la palabra de Dios no es porque usted diga, ay, qué rico. No, es porque Dios le cambia el corazón para que usted quiera escuchar la palabra de Dios. Que yo esté en este día aquí enseñándole la palabra de Dios, no es porque yo diga, ay, no, es porque Dios nos pone esos deseos para conocerle. Porque naturalmente no lo haríamos. Cuando consideramos al leproso y cuando consideramos la misericordia de Dios, y vemos que Dios sana a este hombre que he visto como un gran pecador, como uno maldito por Dios, esto debe de llevarnos a considerar una cosa. Si aún alguien no cree en el Señor Jesucristo y escucha el milagro sobre este leproso, que es lo que el Señor hizo sobre este leproso, un gran pecador, uno maldito por Dios, fue sanado por Jesucristo, debe de pensar lo siguiente. De igual manera en que el Señor Jesucristo sanó a este hombre de esa condición, que el Señor también puede salvarlo y limpiarlo de sus pecados. De la misma manera, Él tiene el poder de hacerlo. Él quiere hacerlo. Esa es su voluntad. Él puede hacerlo. Él no está incapacitado. La pregunta es, ¿por qué razón viene usted a Jesús? Queremos ser salvados. Si esa es la razón, esa es una buena razón. Porque reconoce que Él es el Salvador. Pero si usted sigue a Jesús en busca de un milagro, esa es una razón errónea. Lo que nosotros necesitamos es recibir al Salvador, porque es el único que puede salvarnos de nuestros pecados. Es el único que puede salvarnos. Si usted es un pecador, usted necesita que lo salve, usted necesita que lo limpie. Dios dio a su Hijo para que nosotros creyéramos en Él, para que lo recibiéramos por quien Él es. Él es el Salvador. Y Dios salva a los pecadores que creen y que descansan en su Hijo como Salvador. Si usted muere hoy y va delante de la presencia de Dios y Dios le pregunta a usted, ¿por qué debo de perdonarte? ¿Qué le va a decir usted? ¿Porque soy una buena persona? No. Porque no soy como ese leproso.
¿Por qué? Listo. Mariti. Porque me arrepentí. Tampoco. Bien. Porque ya vimos que es el arrepentimiento de acuerdo con el Evangelio que hemos estado estudiando. También ya hablamos de que es la fe. Entonces, ¿por qué Dios? ¿Y cuáles son las bases en las que Dios perdona a los pecadores? Sí, en Creyendo en Él, en lo que Él hizo por nosotros para salvarnos, sí. Creyendo en el Salvador que Él hizo. El día que estemos delante de Dios, el día del juicio, o el día que muramos y estemos delante de Él y rindamos cuenta delante del Señor y lleguemos a su tribunal y seamos cuestionados, esta es una metáfora, seamos cuestionados en ¿por qué debo perdonarte yo de tus pecados? Sí, Señor, yo no merezco el perdón. Sin embargo, tú en tu gracia nos diste al Salvador. Y es por lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Mi vida fue de pecado, pero la vida de tu Hijo fue una vida perfecta. Se encarnó, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, sin pecado, en mi lugar. Y no solo eso, murió en la cruz la muerte que yo merecía. Él recibió el infierno en mi lugar. Él recibió, tu ira fue vaciada sobre Él en la cruz. Fue afligido, rechazado por los hombres y recibió tu ira en la cruz. Y entonces después resucitó al tercer día y nos dio la promesa de que nos iba a traer aquí a este punto, pero no para recibir el juicio, Señor, sino para adorarte, para hacer tu pueblo. Y el Señor va a decir, venid, amado mío. Amén, amén. Así es. Sí. Lo único que vamos a tener que presentarle al Señor va a ser el Evangelio de su promesa, de nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo Cristo por nosotros. Eso es. Lo que hizo Jesucristo son las bases del perdón que gozamos los creyentes, no nuestras obras. Es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Entonces, si usted está confiando en su justicia para ese día, recuerde la imagen de cómo es usted visto delante de Dios. Su naturaleza pecaminosa, tan repulsiva como la lepra. Así es visto usted delante de Dios. Pero cuando usted deposita su fe en Cristo y usted cree en Cristo, ¿cómo se nos presenta en el libro de Apocalipsis que son vistos los creyentes delante del trono de Dios? Con vestiduras blancas, nuevas, limpias. Nuevamente una imagen que enseña que sus pecados han sido lavados. Que sus pecados fueron lavados en la muerte, en la vida del Señor Jesucristo. Sure. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre, decía el himno. ¿Qué quiere decir la sangre de Jesús? Lo que quiere decir esa pequeña frase, la sangre de Jesús, es que debido a que Jesucristo recibió el castigo en mi lugar, es que yo recibo el perdón de Dios. Entonces, el Evangelio nos lleva a considerar nuevamente al Señor. El Señor es el único que nos puede librar de la lepra del pecado. Y nosotros necesitamos al Señor para que nos limpie de la lepra del pecado, que limpie nuestra naturaleza pecaminosa y nos cambie nuestros corazones y nos lleve a adorarle a Él. Amén. Entonces la pregunta que Marcos nos va a plantear, y como les digo que nos va a presentar constantemente dentro del Evangelio, es ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Tú has escuchado sus obras? ¿Tú has escuchado de Él? ¿Tú has visto sus obras? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser un estorbo para el ministerio del Señor? Como lo hizo, en algún sentido lo hizo este hombre leproso. ¿Qué hizo? Agarró y contó y empeoró lo de la popularidad. O vas a caminar con el Señor, vas a seguirle con fe, vas a adorarle y vas
Sí. a presentar su evangelio. Sí. Eso, ¿no? Eso. Eso es lo que siguieron haciendo los discípulos. Es lo que nos mostrará Marcos en los siguientes capítulos. Solo los discípulos siguen a Jesús. Las demás personas que escucharon, que oyeron, que vieron sus obras y no creyeron en Él, se apartaron. Lo buscaron por interés, pero no lo siguieron con una fe que ahora. Mi ruego a Dios en este día es que el Señor, que es el autor de la fe, produzca fe en nosotros, nos ayude a caminar fielmente con Él, a adorarle, a proclamar su evangelio, puesto que es el evangelio el que nos lleva a nosotros a creer. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y también adorarle, seguirle, caminar con Él, creer en Él, son las marcas de la fe genuina. Amén. Ruego al Señor que nos bendiga con la predicación de su palabra y que nos ayude a poder seguirle de una manera que le dé gloria a Él. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias por la predicación de tu palabra. Te rogamos que tú nos ayudes, Señor. Ayúdanos a poder caminar contigo, a poder seguirte fielmente, a poder abandonar el pecado, a luchar verdaderamente con el pecado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en esta vida a darte gloria a ti. A los que aún no creen en ti, da fe para que puedan creer en ti. Abre los oídos, los ojos y los corazones y ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, Señor. Ayúdanos, obra tú en nuestros corazones, Padre. Y ayúdanos a verte a ti, como tú te nos presentas en las Escrituras, a poder enseñar con verdad a las personas, a no engañarlas, a no esperar nada de ellos, sino simplemente el enseñarte a ti, Señor, el predicar tu palabra y que las personas puedan ver tu gloria. Te rogamos que tú a través de tu Espíritu te des gloria en este día, bendigas a tu pueblo a través de esta predicación y nos ayudes, por favor, Señor. Te rogamos estas cosas y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén.